En el verso 5 ya nos describe cómo se sintió Isaías al percibir esto que estaba viendo. Primero dice que se sintió con labios inmundos y sintió que estaba rodeado de inmundicia por el pueblo que habitaba en ese entonces. Claro, si nosotros leemos y entendemos el libro de Isaías, el libro de Isaías es un libro donde el pueblo de Israel llegó a un extremo del pecado. Es un libro que el pueblo de Israel, de cierta manera, entró en rebelión. Es un libro donde el pueblo de Israel ya realmente ya no querían creer en Dios. Por ahí aquí entra la alabanza, creo en ti. Nosotros vamos a llegar a un tiempo donde nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros padres o hermanos o iglesia, por alguna razón se cierra, ya nadie cree, ya nadie busca. En aquel entonces sí buscaban, sí creían, pero ahora ya no. Así se sentía Isaías en ese entonces. Saber de que solo él trataba de luchar y que en su lucha se siente inmundo, como quien dice no digno de percibir eso, de recibir esa revelación, y se siente inmundo y siente que el pueblo es inmundo, como quien dice no apto para Dios. Realmente es nuestra humanidad. Yo me acuerdo de un tiempo que Dios me sometía mucho, digamos, ponía mucho en el deseo de oración, ponía mucho el deseo de leer la Biblia, buscar un tiempo, como unos 2 años más o menos. Pero fíjense que hubo un tiempo en que era tanta la relación con Dios en mi caso, o era tanta la manifestación de la espiritualidad de Dios en mí, que de veras yo no lo buscaba, no que era de hacerlo. Y bendigo a Dios porque fueron unas experiencias muy bonitas. Pero me pasó algo una experiencia donde yo no quería estar ni en este cuerpo. Créame, yo ya miraba este cuerpo como asqueroso, como algo sucio, como gusano. Es más, yo a veces andaba así buscando a Dios, predicando algo, y de repente miraba mi piel y la miraba como gusano, como cuando uno tiene una ropa sucia, cuando uno está sucio y quiere lo que quiere es ir a bañarse y a cambiarse. Así llegué a percibir eso. Por eso entiendo lo que Isaías está tratando de decir. Y dice, estoy muerto porque la muerte es lo único que yo merezco por ser inmundo, por percibir y ver algo que no soy digno de ver. Y créanme que, bueno, eso se me fue quitando lo que les venía explicando de mi cuerpo. Hoy en día, pues gracias a Dios entiendo que este cuerpo es como la camisa, como el tacuche, que me sirve para estar mientras estoy en esta tierra y que llegará un tiempo que me lo van a quitar y entonces me van a dar un tacuche o un cuerpo perfecto, dice la palabra. Y espero un día recibirlo y que tú también tengas ese anhelo de hacerlo, pero que realmente entendamos cuando nos sentimos inmundos y no dignos para Dios y realmente esta carne es inmunda, porque fue contaminada con el pecado. Pero por eso esto va a volver al polvo y será polvo nuevamente, pero hay cuerpos perfectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el verso 6, Isaías nos empieza a hablar que uno de los serafines se acerca a él y del altar sustrae carbón encendido. Sabemos que ese es un simbolismo de purificación, digamos, el fuego purifica. El fuego, si llevamos el oro al fuego, ahí es purificado el fuego, es una forma de ver que somos limpios, ¿verdad? Que se quema lo que nos sirve. Es una forma también de ver que nuestros alimentos, sabemos que comemos, por ejemplo, animales muertos, dijo alguien, y que la forma de cocinar es una forma para hacerlos digestivos y nutritivos para nuestro cuerpo. Entonces, cuando él se siente inmundo, uno de los serafines le lleva carbón sustraído del altar de Dios para purificarlo, porque en el verso 7 nos dice, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, perdón,
y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es una forma, como que dice, esto te purifica. Quiere decir que el serafín percibió su humanidad, percibió su pecado, percibió su inmundicia y actúa para purificar, para ser digno a Isaías, para que Isaías pudiese acercarse a Dios o pudiese estar, sentirse limpio o digno de recibir lo que estaba recibiendo. Realmente nos está tratando de dar a entender al pueblo de Israel en aquel entonces que su inmundicia, que su pecado, que su rebelión, que todo lo que ellos también necesitaban sufrir lo que Isaías está. Por eso cuando Isaías está narrando, les está haciendo entender a ellos eso, que también ellos necesitaban purificación para poder ser dignos ante. Y nosotros también hoy en día. El Espíritu Santo es la forma en que Dios utiliza para purificarnos, para limpiarnos del pecado, para que nosotros también seamos dignos a Dios. En el verso 8 nos habla algo que Isaías percibe. Y dice, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Lo que Isaías percibe en ese momento es que Dios estaba buscando a alguien que se sintiese capaz de poder transmitir sus propósitos al pueblo de Israel. Lógicamente, cuando él lo percibe, dice, bueno, envíame a mí. Se siente purificado, se siente digno, cambia su perspectiva de pecador, de inmundo, porque se lo cambiaron, cambia su forma de pensar, de razonar, y será por capaz de ejercer lo que Dios quiere que ejerza, de llevar un mensaje de amonestar al pueblo, de edificar al pueblo, de confrontar al pueblo, de sacudir al pueblo con ese mensaje, como lo hizo la alabanza y como lo va a seguir haciendo la enseñanza. Si tú te sientes en un tiempo de rebelión donde se te ha opacado la fe, ya no tienes ganas de ir a la iglesia, no tienes ganas de buscar las situaciones adversas te han alejado o te piensas alejar, detente. Solo Dios puede cambiarte tu forma de pensar, deja que Dios purifique lo que ha de purificar, Dios quite lo que ha de quitar, ponga lo que ha de poner. Déjate que realmente Dios haga algo en ti. Yo siempre le he dicho a Dios, si algo se me va a quitar, Dios dio, Dios quitó. Si algo se me va a añadir, pues Dios dio. Y si algo es necesario que realmente sostenga y me mantenga, pues Dios también me dará los medios para hacerlo. Bendigo a Dios, gracias a Dios no le agarro cariño a casi nada. Algunas personas cercanas me dicen, es que te gusta perder o te gusta hacer esto, te gusta hacerlo. No me gusta. Con esto yo le demuestro a Dios que si Él me lo da, gracias, y si Él me lo quita, gracias. Dependo totalmente de Dios. Entonces, te comento esto porque esta forma que tengo hoy en día de relacionarme con Dios, pienso y entiendo que Dios me la dio, como se la dieron a Isaías, que me ha hecho digno y el único que me ha dado la dignidad es Dios. El único que me ha dado el deseo de también amonestar o a través de estos medios transmitir el propósito de Dios es Dios. Así que lo hago con todo mi corazón, no busco vista, no busco apoyo, no busco, sino que realmente lo hago de una manera por agradecimiento a Dios y porque Él quiere que lo haga y espero que esté llegando a las personas que necesitan estos mensajes, estas enseñanzas, estas aclaraciones tan necesarias para fortalecer su fe con Dios. Proceso de confrontación eclesial. Eso lo voy a aclarar para que entendamos cómo nos edifica hoy en día la profecía a nosotros como iglesia. Isaías. Enfoque. La confrontación fundamenta el amor. Introducción. El libro recibe el nombre de su autor. Al parecer Isaías descendía de una familia influyente de la clase alta en Jerusalén. Era culto, tenía dones de poeta y profecía. Estaba familiarizado con la realeza, dio consejo profético a reyes en cuanto a las relaciones exteriores e interiores de Judá.
estaba casado con una profetisa, según lo dice Isaías 8:3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Lo primero que quiero aclarar entre la introducción es la parte que dije proceso de confrontación eclesial. Tenemos que aprender a ver cómo nosotros hoy en día como iglesia debemos de estudiar la profecía. Me quiero basar en un mandamiento que Pablo le dio a Timoteo, el cual está en 1 Timoteo capítulo 1 y verso 18, y el cual dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia. Le está diciendo a Timoteo que él se enfoque, que él estudie, que él analice, que él se desenvuelva en esta, le está poniendo como una milicia, como que fuera parte de un ejército, como que fuera parte de una institución militar, para que él ejerza una milicia. Como quien dice, ejerza su papel en la milicia tal como fue profetizado. Para ello necesitamos ir a las profecías, y como estamos estudiando la profecía de Isaías, vamos a analizar qué nos confronta esta profecía de Isaías. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos afrenta? ¿Qué nos edifica? Porque otra cosa que también tenemos que entender, y es importante saber como iglesia, es la parte donde igual Pablo le está instruyendo a la iglesia de Corintios y le dice a esta iglesia en el capítulo 14, 1 de Corintios 14, verso 3, dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Como que dice, la profecía ha sido creada o utilizada por Dios. Hoy en día para nosotros es para edificación, exhortación, como que dice, animar, y consolación, como que dice que nos dé a nosotros la esperanza necesaria. Esas tres cosas necesitamos encontrar en cada profeta que habló al pueblo de Israel, hoy a la iglesia, que ellos, basados en la ley, basados en la Biblia, podríamos decir en otras palabras, porque Biblia significa reunión de varios libros, y empezando desde el Génesis hasta donde vamos. Entonces necesitamos comprender esta parte. ¿Y por qué le puse confrontación? Le puse confrontación, no le puse exhortación, ni no le puse consolación, porque le puse confrontación porque es como una exhortación, pero confrontación nos hace a nosotros como pensar, y la mayoría de nosotros somos así, que no nos gusta que nos confronten, que no nos pongan un alto, que no nos digan nada, que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos hacer, como que queramos hacerlo, cuando nosotros lo queramos hacer, como que dicen, no estar bajo un dominio. Entonces puse confrontación eclesial, porque necesitamos a veces entender que Dios nos va a tomar así como que fuera de los dos hombros y nos va a pegar una sacudida diciéndonos: te amo y por eso te hago saber esta mi molestia, o te hago saber lo que a mí no me agrada y lo que no debes hacer, y lo hace con ese fin, para que entendamos que nos ama. Por eso le puse confrontación. El enfoque es confrontación en amor. Tenemos que saber que a veces es tan necesario que nos agarren a veces hasta de la oreja. Y alguien diría: sí, pero me está lastimando, sí, pero me está pegando, sí, pero eso lo vemos nosotros porque a veces estamos tan aferrados al pecado, tan conectados al pecado, que no queremos que nadie nos confronte. Pero Dios lo va a hacer a través de su palabra, a través de las profecías. Y Pablo le dijo a Timoteo: necesito que tú lleves este mandamiento, que te dediques, que te enfoques, que estés pendiente de las profecías que se dijeron de ti. Entendamos algo, perdón. Timoteo era parte de ser dirigente de la iglesia en Corintios. Perdón. En Éfeso, en Primera de Timoteo. Ahora, en Corintios les estaba diciendo a los dirigentes de Corintios que tuvieran también eso, que entendieran que la edificación cumplía sus tres fundamentos y que ellos estuvieran en eso. Y hoy en día a nosotros nos está diciendo que nosotros tenemos como mandamiento
¿sí? Enfocarnos en las profecías. Ahorita estamos en la de Isaías. Y que entendamos que esto que estamos estudiando es para edificación, para exhortación y para consolación. Basados en esos puntos, iniciamos la introducción del libro de Isaías, para que entendamos que realmente Isaías nos trae a nosotros esa confrontación eclesial, esa sacudida eclesial que necesitamos tener como iglesia, como hijos de Dios, para que entonces entendamos realmente por qué las profecías. Ahora bien, quiero aclarar algo. Si tú por primera vez estás escuchando este video y te estás enfocando ya en esta parte de Isaías, yo te digo, ve siempre dentro dentro de la ventana de Facebook o podríamos decir, en todo lo que he hablado en Facebook, debes de ir del inicio para que entiendas cada parte y por qué yo aquí estoy hablando directamente a la iglesia. Estos videos de aquí en adelante son ya directamente a la iglesia, digamos. Nosotros tenemos que entender que, digamos, desde Génesis hubo formación, entrenamiento, capacitación, pero aquí ya es confrontación a personas que ya entienden la palabra, personas que ya están asistiendo a una iglesia, personas que ya saben qué es orar, personas que entienden que ya lo malo ya no debe ser parte de su formación o de su diario vivir, sino que personas que ya realmente entiendan lo que Dios quiere hacer en sus vidas y los está confrontando y los va a confrontar. Y créeme, si tú estás iniciando y casualmente estás viendo esta parte donde nos confronta, dirás, no, qué duro es. No, tienes que entender que dentro de digamos, de cada institución siempre van a haber reglamentos y cuando no los cumplas, por ejemplo, si fuera una empresa, pues lo que hacen es despedirte. De igual manera acá, de cierta manera nosotros tenemos que entender que es cierto, Dios nos ama, nos trae a sus propósitos, pero si nosotros no cumplimos, también Dios nos califica como desobedientes y como desobedientes dejamos de ser hijos obedientes. Ahora nos volvemos hijos desobedientes. Y es ahí donde también tenemos que entender que nos confronta y nos va a ir mal y muy mal, pero no es porque a Dios le place vernos mal, sino es porque nosotros, por nuestras malas decisiones y desobediencia, empezamos a sufrir consecuencias de nuestras decisiones. Así que vamos para el otro punto, que es el enfoque de Isaías. En el enfoque de Isaías dice, la confrontación fundamenta el amor. Casi voy a hablar lo mismo porque tenemos que entender que a veces, digamos, nosotros como estamos habituados a que no nos corrijan, no nos gusta que nos corrigen, a veces vemos las correcciones malas o vemos que también de cierta manera cuando podríamos decir, nos golpean, que yo pienso que no es exactamente eso, pero bueno, así lo he notado, pero gracias a Dios, en mi caso yo ya entiendo que el golpe a veces es necesario para que entendamos, pero conozco a muchas personas y les digo porque he llevado temas muy confrontativos a veces a las iglesias y no, ya inclusive hasta los pastores hoy en día están más enfocados en que la iglesia debe ser edificada, en que la iglesia, yo estoy de acuerdo, pero también la iglesia a veces debe ser exhortada, a veces debe ser confrontada, a veces es preciso porque pareciera que como no nos confrontan, no nos llevan a un punto donde tenemos que entender que es necesario hacerlo y que Dios a través de eso fundamenta su amor. Entonces, ¿qué hacemos? Como quien dice, Dios me ama y nunca me va a confrontar y Él me va a aceptar como es. Hoy en día, inclusive, fíjense que me gustó algo más bien no me gustó, me llamó la atención algo que decía que la persona que ama no te va a pedir que tú cambies, que la persona que ama te va a soportar todo lo que tú eres. Te cuento, no es así. Porque tienes que entender que, por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta los problemas, la pregunta es, ¿quién va a querer amar a una persona que solo en problemas vive? ¿Quién va a querer, digamos, te gusta la violencia, los golpes? ¿Quién va a querer amar a una persona que lo golpean todos los días? No, tenemos que entender que realmente quien ama te va a sacudir, te va a corregir, te va a decir que eso no está bien porque lo que quiere es amarte y que debes de dejar la violencia, que debes dejar todas tus malas cosas. Entonces, pareciera que hoy en día nos están informando que amar es aceptar a la persona tal como es. Y créeme, por ejemplo, en mi caso, yo amo a una persona que es violenta, pero yo quiero vivir en paz, créeme,
¿Crees que dentro de una relación voy a vivir en paz con una persona violenta? No, no va a pasar. Vamos a llegar a los golpes y tarde o temprano, tal vez a mí no me gustan los golpes o me gustan los golpes o voy a terminar golpeando a la persona. Entonces tenemos que entender que eso no es así. Así que les aclaro de esta parte porque necesitamos entender que la confrontación fundamenta amor y la confrontación bíblicamente estudiada de una manera natural y de una manera con una mente amplia, vista para que sea nuestra confrontación diciéndonos Dios, en otras palabras, te amo, aunque a veces te trate un poquito duro o te compare un poco duro o uses palabras duras, te está diciendo te amo. Y hablo de estas palabras porque hay personas, es que qué dura la palabra, pero a veces es necesario que nos hablen de una manera dura para que comprendamos que nos ama. El cual tenía 2 hijos cuyo nombre tenían un mensaje simbólico para la nación. Y me dijo Jehová, ponle por nombre a Magel, Salaam, Sasbaz. El nombre del otro era Isaías 7:3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora y encuentra a Acaz tú y Sehazub tu hijo. Bueno, yo creo que dentro de la biografía de Isaías ya entendimos que tenía, porque él se relacionaba con los reyes y hablaba con ellos, se entiende de que él tenía relaciones o acercamiento con la realeza, de tal manera que era una persona conocida como poeta, era profeta, digamos, de cierta manera había cierto respeto por la forma en que Isaías se desenvolvía en Israel, y las personas lógicamente al verlo así lo respetaban. También tenemos que entender que él se llegó a una profecía, como que se casó. Podríamos decir, dentro de la biografía de Isaías, estamos hablando como una persona culta, una persona educada, una persona que de cierta manera practicaba las cosas de Dios de la manera adecuada y de tal manera que Dios por ello lo declara como un profeta. Otras cosas de la biografía de Isaías es ver que tuvo 2 hijos y se habla que es simbólico porque Dios le dice a tu hijo tal y a tu hijo tal, los habla de esta manera porque les está diciendo, como dice, yo les puse nombre porque ellos estaban como que marcando un tiempo en Israel. Estaban como que dice, haciendo que ciertas cosas que Dios le decía o hablaba Dios a través de Isaías significaba algo. ¿Y qué es lo que realmente significaba? Si nos damos cuenta, los estaba exhortando, los estaba edificando. Yo sé que exhortación a veces como que lo vemos muy fuerte y he escuchado a algunos, mira hermano, yo te estoy exhortando así como que a grito. Pero no, la exhortación no se trata de gritos, la exhortación realmente se trata de que a veces tenemos que hablarle a la persona de una manera tal vez fuerte porque le va a doler lo que le voy a decir, porque lo voy a tratar a veces un poquito duro, pero tengo que entender que no es por gritos, sino que la persona entienda y reaccione por lo que está haciendo. Eso es exhortación. Entonces necesitamos comprender todo ello. Isaías lo estaba haciendo y lo vamos a ir comprendiendo poco a poco para que entendamos esta parte de la introducción. Y tal vez lo resumí, no mencioné los nombres, no porque no los quiera mencionar, sino porque ya los entendimos. Y el punto es pasar a lo que realmente sustraemos del libro de Isaías, que es lo que ya entendimos, que se habló ante nosotros como iglesia, y eso es lo que vamos a ver ya sería en el propósito. Autor, Isaías. Tema, juicio y salvación. En otras palabras, edificación y confrontación con amor. Como autor ya sabemos que fue el profeta Isaías y en el tema es juicio y salvación. Ese es el tema general de todas las Biblias de estudio. En otras palabras, puse edificación y formación con amor. ¿Por qué formación con amor? Porque cuando Dios nos habla de salvación, nos está informando de amor, de solución. La salvación realmente es como solución o el remedio que necesitas o lo necesario. Y lo hablo con amor porque lo primero que Dios nos quiere hablar a nosotros es salvación. Como que dice solución a lo que puedes o estás pasando. Pero juicio. ¿Por qué nos habla de juicio? Porque muchos de nosotros ignoramos
muchos de nosotros no queremos la solución, no queremos la salvación, no queremos buscar a Dios, no queremos entender a Dios, no queremos reconocer a Dios. Entonces, nos habla de juicio porque el juicio es parte de la, como que dice, de ignorar las cosas de Dios. Pero antes tenemos que entender que hay consecuencias. Digamos, cuando ignoramos a Dios, cuando nosotros decidimos no hacer lo que Dios nos está diciendo, lo primero que empezamos a vivir es consecuencias. Pero no queda ahí. Pasamos al juicio. Ya, digamos, ya el juicio es la parte final, es la parte ya de consumación por nuestra desobediencia. Lógicamente, la mayoría de personas quieren hacer lo que quieren hacer, quieren vivir como quieren vivir, pero no quieren vivir el juicio. Y tenemos que entender que si no nos formamos en el amor, en la solución que Dios nos está dando, en la salvación, pues lo que nos espera es el juicio. Así que les aclaro todo esto porque tenemos que entender que así es la secuencia de cómo Dios habla a nosotros. Digamos, Él nos está diciendo como todo un padre lo haría con un hijo. Déjate de juntar con ese tu amigo que no te conviene. Con ese tu amigo que te quiere enseñar a fumar marihuana, a robar, que te está llevando a desobedecer a tus hijos. Así está actuando Dios. Nos está diciendo, pero como a veces nosotros no hacemos caso, entonces viene y pasa algo. Entonces viene el padre y le dice, te lo dije. Eso es lo que está pasando. Son las consecuencias. Pero aún así seguimos necios. Y podemos parar hasta presos y podemos pasar muchas cosas. Y todo fue por andar con un amigo que supuestamente era mi amigo. Tenemos que entender que la amistad es para que nos ayude a ser mejores, pero nosotros confundimos la amistad y a veces nos involucramos con personas que nos ayuden a hacer lo peor que tal vez ni nosotros nos imaginábamos que fuéramos. Entonces debemos entender que de esa manera está obrando Dios a través de la profecía al pueblo de Israel, hoy a la iglesia.